Hola, ¿Cómo están? estoy muy contenta. ¿Muy contenta? Ok. Sí, Bueno, yo también, ya que lo pienso bien. muchas Eh, cosas pasaron estas Han 2 semanas. pasado, sí, y que vale la pena que mencionemos. Y tenemos una invitada, Andrea Tamayo. Andrea Tamayo, ¿cómo estás, Andrea? Bien, bien, contenta, emocionada de Bien. estar con ustedes. No, sí, súper invitada, que igual, bueno, pues, por si no han visto el verde que venimos manejando en este episodio, vamos a hablar sobre el aborto, La despenalización del aborto en Yucatán. específicamente en Yucatán. Porque por si no lo sabían, que fue miércoles, no, martes. No, ¿Martes? miércoles. ¿Miércoles? El El miércoles. miércoles finalmente se despenalizó el aborto en el estado de Yucatán. Eh, Yes. Aunque algunos lo cuestionen de si realmente se despenalizó o no, sí se despenalizó y soporten. Y soporten, así es. Y Andrea, bueno, nos va a platicar ahorita un poquito de ella para que igual la conozcan y así todo. Andrea, Bueno, platícanos sobre ti. yo soy abogada de profesión y involucrada en el activismo feminista desde el 2016. Yo me involucro en el feminismo activista, ahora sí que a partir de mi propia vivencia. Claro. Pasé una relación muy violenta, empecé a acercarme a grupos feministas de amor propio y toda esta filosofía como de crecimiento personal. Y ya a partir de ahí fue que me gustó mucho el movimiento, empecé a leer, empecé a este proceso de deconstrucción que no lo tenía, la verdad. Y pues poco a poco fui involucrándome cada día más hasta que empecé más en luchas, ¿no? Como el tema del aborto, la comunidad LGBT, entre otras. Y pues como abogada estoy especializada en derecho parlamentario, que es hacer leyes. Y pues ese es mi fuerte. A eso me dedico en mi día a día. Soy asesora legislativa. Actualmente estoy trabajando en la Cámara de Diputados. Y pues de manera, digamos, privada, tengo mi propia consultoría que es Gestores Públicos y Asociados. Y desde este espacio brindo diversos tipos de servicios relacionados a asesorar, ser consultora, hacer contratos de diferentes tipos, etcétera, etcétera. Ok, qué padre. ¿Tienes algún contacto de que alguna red si quieres para que lo pongamos Sí, aquí? A en ver si mi quieres. Instagram, Ajá. que es Andrea Tamayo CS, Ok. igual es el TikTok, y en Facebook estoy como Andrea Tamayo. Ok, perfecto, para que A te vayan a seguir. seguir. Y también síganos en nosotras, @ecos de Ecos de jacarandas, jacarandas. por favor. Y suscríbanse, que luego Que luego nos ven y nos suscriben. sí, ya tengo mis reservas. No voy a Al decir nada. respecto, todos los Sí, episodios. todos. También denle like a este episodio. A todos. De Por hecho, favor, regresense ahorita y de uno por uno vayan vayan dándole a like, por y lo favor. van viendo Y todo. ajá, porque los estamos Nos observando. estamos observando, los podemos ver por las estadísticas. Pero sí, pero bueno, justo hoy, precisamente pues por el perfil que tienes, todo que nos encanta, porque es muy difícil luego encontrar abogadas que sean como desde esta perspectiva feminista. Sí. Sí, y De- creo que es súper importante, pues digo, son leyes, o Son sea, leyes. No, creo que esa parte de tener una perspectiva de género, una perspectiva feminista, no se debe limitar únicamente a la parte de leyes y claro. desafortunadamente es algo que hace falta todavía en todas las profesiones. Entonces me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotras y que podamos tener esta visión un poco más fresca con respecto al feminismo y las leyes, porque de verdad que hace falta. Hace falta. Sí, y justo, pues bueno, hemos hablado luego, Regina y yo, como del aspecto social, en cuanto al feminismo, en lo económico, pero creo que no nos hemos enfocado tanto como en lo jurídico. Entonces, pues por eso queríamos hacer este episodio. Y pues eso es lo que vamos a hablar. Ok, Pues empecemos por los hechos. ¿Qué en los fue lo que hechos. sucedió, ¿Qué no? sucedió? ¿Qué pasó? Creo que vamos a dar un poco de contexto previo a. En febrero Ujú, se presentaron las iniciativas para la despenalización del aborto en Yucatán. ujú. Bueno, creo que podemos ir un poquito más atrás, desde Desde el antes. amparo en la Suprema Corte de Justicia y la resolución que se dio. ¿Nos podrías comentar un Sí. poquito de eso? Sí. Bueno, desde el año 2023, la Ujú. Suprema Corte ha estado emitiendo diversas declaratorias de inconstitucionalidad relacionado a los códigos penales que hasta el día de hoy tienen el aborto como un delito dentro del Ujú. catálogo de los delitos.
como es el caso, o bueno, hasta hace unos días era el caso de Yucatán. Sí. Y también la declaratoria de inconstitucionalidad para las constituciones locales que protejan la vida desde antes de que la persona nazca. Que también en el caso de Yucatán, en el artículo 1, dice la protección a la vida desde la concepción. Entonces, partiendo de esa base, es que constitucionalmente hablando, las leyes en Yucatán están totalmente fuera de lo que dice nuestra constitución mexicana, que es el reconocimiento de la persona y los derechos humanos protegidos. Entonces, el aborto se considera un derecho humano porque cae en el derecho a la salud. Entonces, como es parte del derecho a la salud, eh, el no poder ejercerlo es lo que implica que vaya en contra del libre desarrollo de la personalidad y de la autodeterminación. ¿Qué es esto? Es, digamos, el derecho consagrado máximo en el artículo 1 de nuestra Constitución, que es lo que se conoce como el principio pro persona. ¿Qué es esto? Todas las personas, por el hecho de estar en este país, de existir, tenemos derechos humanos, tenemos derecho a desarrollar nuestra personalidad, nuestra manera de ser y de vivir como mejor nos convenga y desarrollarnos de esta manera, obviamente sin coartar el derecho de otra persona, Claro. como lo decía Benito Juárez. Claro. Entonces, literal, entonces, pues, de eso se trata, ¿no? Y el hecho de que haya constituciones que vayan en contra de esa libertad, de esas libertades, es lo que llamamos como antiderecho o anticonstitucional o un retroceso en derechos humanos. Claro, entonces, pues bueno, basándonos de esto, pues llegó el fallo de la Suprema Corte con respecto aquí a Yucatán y literalmente les dijeron, chavos, tienen que legislar. Sí, de que ya. En efecto. Y pues Yucatán siempre se hizo como de la vista gorda, así de sí, luego, Sí, lo checamos. Lo checamos el lunes, después de Semana Santa. Después de Navidad. Sí, Después de Navidad. el lunes sin falta. Sí. Aquí en Yucatán, literal, fue después de Navidad. Por eso Sí. les voy a contar por qué. Ok. Y pues eso, ¿no? O sea, de que no se dijeron después de Navidad literalmente y ya después la Suprema Corte les dijo de que ya, o sea, tiene que ser ya o fue al revés, de que dijeron en la próxima legislatura ya sin falta máster. Sí, más o menos. Pero a ver, cuéntanos por qué fue después de Navidad. Porque, si mal no recuerdo, el 10 de diciembre por allá, les llega un oficio al Congreso en el que un juzgado, el tercer juzgado de distrito, ya le estaba solicitando al Congreso que legislara en la materia. Entonces le responden por las personas que trabajan en el Congreso a este juez de distrito que no iban a poder hacerlo en ese momento porque estaban con todo el tema del presupuesto. Entonces fue como, sí lo vamos a atender, pero danos chance porque ahorita estamos con todo el asunto del presupuesto. El 15 de diciembre termina el periodo legislativo, danos oportunidad a verlo en el siguiente periodo legislativo. Entonces empezamos el nuevo periodo legislativo a partir del 1 de febrero y termina el 31 de mayo. Entonces lo hicimos en tiempo, sí, pero esto ya venía de tiempo atrás. O sea, tanto Yucatán como Zacatecas ya tenían esta presión, digamos, por parte de un juez y todo es a costa de que se había ganado un amparo que había sido promovido por dos asociaciones civiles y entre ellas está UNACE, que es de Yucatán y es con la abogada Amelia Ojeda. Entonces, pues afortunadamente se ganó ese amparo y por eso estaba como que la presión todavía más fuerte. Y bueno, ya decidieron que no podían tal vez postergarlo más. Y a pesar de que sí se llevaron su tiempecito en las comisiones para dictaminarla, pues bueno, salió antes de que terminara este periodo legislativo, que creo que es muy importante y valioso también. Claro. No, sí, claro que sí. Demasiado, y más que nada porque el año pasado fue que se congeló, ¿no? Que
decían que ahora sí iba a pasar la despenalización y que todo parecía que iba súper bien, perfecto, y de la nada ya no se supo nada. Sí. No fue el año pasado, fue en la legislatura pasada, Ajá. no recuerdo exactamente el año. Si no me equivoco, fue en diciembre del 23. El 23, ya tiene Ah, es rato. que estamos en 24. Estamos en... No, digo No, que... estamos en 2020, y yo, amiga, ni saben qué año vive. Sí, no. No, Sí. sí, Wow. no, pues ya tiene Viajé rato, en el entonces, tiempo. ya tiene rato, Sí, entonces, tiene rato, la verdad. Sí. yo lo sentía que el año pasado, Yo genuinamente. también, no, pues que llevan rato diciendo que lo Ay, checamos, lo lo checamos, checamos, y Sí, ya. sí. fue en diciembre del 2023 cuando presentó una iniciativa una diputada de Morena. Ujú. Ujú. Estoy tratando de recordar su nombre. Mm. No me acuerdo. Una diputada. Bueno, es que no me acuerdo porque lamentablemente en campaña ella dejó de estar con Morena y empezó a apoyar al PAN. Entonces Ok. como que de ahí viene mi Ya. lapso y no me acuerdo de su Ok, nombre. ya, Ok, ya. ok. Pero la presentó y la verdad es que, pues ahora sí que el chismecito político es que la Chismecito presentó y no político. la cabildió. O sea, fue como, ¿Puedes explicar un voy poco a ir. para nuestras personillas acá no, Sí. no conocedoras de leyes? Bueno, cabildearla es cuando haces, digamos, esa chamba política de, oye, voy a presentar este documento, chécalo, léelo, consúltalo antes de que yo lo presente para que, si te interesa, ya que yo me suba a presentarlo en tribuna, puedas alzar tu mano y te Claro. pregunte el presidente o la presidenta de la mesa directiva, ¿con qué objeto? Y tú digas, quiero adherirme a la iniciativa. ¿Qué es adherirme? Que la acompañas, Ujú. que tienes interés Sí. también, ¿no? Entonces, así pasó ahorita con la de la diputada Clara, que la diputada Neida Pat se adhirió. O sea, no fue quien la hizo, no la presentó, pero al adherirse quiere decir que tiene interés en el tema Como si la y que la secundara, por apoya. así Exacto, decirlo. la segunda. En cambio, cuando la presentó esta diputada de la legislatura pasada de Morena, no la cabildió. Fue de que llegó, la presentó y no hubo siquiera oportunidad de que nadie la leyera. Entonces, el chismecito político es que en esa época, la que era la diputada de Movimiento Ciudadano, que si bien estaba a favor, dijo, no la voy a acompañar porque ni siquiera me la presentó de manera previa. ¿Cómo voy a Ya. acompañar algo que no conozco? Claro. En efecto. Entonces, pues ahí se quedó solita, no caminó. Mm. Obviamente era una legislatura y un gobierno totalmente diferente Claro. al de ahora. Y pues no era un tema de interés en ese momento como para que avanzara. Claro, justo eso te iba a preguntar también, que es una pregunta a lo mejor un poco obvia para nosotras, pero sí, justo estaba platicando con una persona hace unos días de precisamente esto de la despenalización y que yo andaba muy feliz, y así, todas las feministas bien felices. Y estaba diciendo de que, oye, pero ¿por qué lo estuvieron atrasando tanto? Y yo de, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Pero tú, bueno, que lo viste también desde otra perspectiva, nosotras pues a lo mejor lo vimos un poco más de fuera. ¿Por qué crees tú que se fue atrasando tanto? Pues es que al final de cuentas en el ambiente, digamos, legislativo es política. Claro. Y como política que es, tiene que haber voluntad para que las leyes caminen. Sí. Y no solamente es una voluntad de palabras o de hechos, sino si eso que van a aprobar implica presupuesto, si implica gasto, si implica que creen nuevos programas o nuevas políticas públicas, cómo va a impactar, digamos, en todo el sistema de la administración. Que en el caso de la despenalización, ahora de la que estamos hablando, pues fue el Código Penal del Estado de Yucatán que ya se reconoció que aborto será el delito cuando se cometa posterior a la semana 12.6, ¿no? O sea, cualquier persona con capacidad de gestar que llegue a abortar después de la semana 12.6 estará cometiendo todavía el delito de aborto. Sí. Pero todavía no hemos aprobado la ley de salud, que es ahí la que de verdad nos debe importar. Importantísimo. Porque es la que va a venir a poner sobre la mesa todo lo que necesitamos en nuestros hospitales públicos, privados, federales, estatales, bueno, de todo Yucatán, para que verdaderamente se garantice el acceso al aborto seguro, gratuito, libre, informado, y sobre todo que el personal de medicina y enfermería tenga los conocimientos para que cuando vayan a acudir a llevar a cabo su procedimiento, les atiendan de manera inmediata. Claro. Entonces,
hay mucho todavía que tenemos que trabajar para que sea una realidad. No es, ay, ya lo aprobamos en el Código Penal y ya está. No, Sí, es el no. primer paso apenas. Es que creo que la gente piensa que el pasar una ley es algo rapidísimo, que literalmente los No. legisladores se lo sacan de la noche a la mañana, de Sí. que se sentaron a escribir en su computadora y dijeron así, ya la tengo, la presento mañana, pero es un proceso Es larguísimo, o sea, larguísimo. 8 meses, hasta un año tardan en poder socializar tanto la información, presentar la iniciativa, hacer todo este cabildeo y pues bueno, eso me hace a mí mucho sentido de por qué tardaron también tanto Claro. en presentarla y también pues que salga realmente bien, porque una también se pasan los legisladores. Cualquier cosita, cualquier detallito que no les gusta, para atrás. Atrás, sí. Y es todo un el trabajo y problema. todo, una vez más lo tienes que volver a revisar, tiene que volver a pasar a comisiones, que además eso es largo, ¿no? Sí, porque el proceso legislativo es, presentas tu iniciativa en tribuna, lo toma la mesa directiva, que son las 3 personas que están allá en la mesa. La mesa directiva la revisa y dice, bueno, por el tema la vamos a turnar, en el caso del aborto, a la Comisión de Seguridad y Justicia y a la Comisión de Salud Pública, que es la de la diputada Clara. Entonces, había mucho descontento entre la diputada Larisa y entre la diputada Clara, no entre ellas, sino hacia dónde habían mandado Claro. la iniciativa, porque pues la diputada Larisa, ella tiene la Comisión de Igualdad de Género y lamentablemente, a pesar de ser un tema de género, no la enviaron para allá porque como tiene que ver con el Código Penal, la mandaron a la Comisión de Seguridad y Justicia. Pues la de Igualdad de Género lo único que pudo hacer fue emitir una opinión. Okay. O sea, decir, estamos de acuerdo como comisión en este dictamen que están elaborando, ¿no? Entonces, pues hasta eso, ¿no? De acuerdo a las temáticas, se decide a qué comisión enviarlo para su análisis y dictaminación. Y ya luego que se dictamina, ese dictamen es el que regresa a la sesión de pleno para volver a ser presentado, ya con los ajustes que en comisiones hayan hecho, totalmente diferentes a lo que se pudo haber presentado en un inicio. Claro. Y ya de ahí se vota. Y después de que se vota, no queda ya, porque hay que esperar a que el gobernador lo publique en el diario oficial del estado para que entonces ya entre en vigor. Que eso, fíjense que no lo he checado, no he visto si, la verdad, no he visto si ya se publicó en el diario oficial. No, pues lo podemos checar. Lo podemos checar ahorita. Lo voy a checar ahorita. En lo que lo revisas. Sí, ¿no? que reviso. Creo que fueron varios puntos muy importantes que se tocaron, en especial porque para los que no saben, los que no tuvieron la oportunidad de conocer un poquito más a fondo las propuestas, uno de los cambios que se realizaron es que se pusieron las 12.6 semanas para la legalidad de un aborto. Importante. Que es importante. Vamos a tocar el tema de las semanas. ¿En lo que lo buscas o ya de una? No lo encontré. Creo que entonces no. Hay que entrar primeramente, les voy a explicar cómo se busca si una ley ya se publicó. Cuando dicen en el Congreso que ya lo aprobaron en el Congreso. Pero el proceso es, después de que ya fue aprobado, lo tienen que mandar al Ejecutivo, para que el Ejecutivo, que en este caso es el gobernador, lo mande al diario oficial del Estado, y ya que se publica en la página del diario oficial, ya quiere decir que ya entra en vigor. Entra en vigor siempre al día siguiente de su publicación. Entonces entran, así lo pueden buscar en su buscador, Google, el que tengan, Diario Oficial de Yucatán. Sí, y van a entrar, Diario Oficial, es me imagino, ¿no? Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, exacto. Entonces les va a salir un calendario. Y pues la sesión fue el miércoles, ¿no? La sesión fue el miércoles 9, pues vamos a revisar día 10. Secretaría, acuerdo, Poder Judicial. Nada, no se ha publicado. Muchísimas cosas. No se ha publicado. No. Poder Legislativo, convocatorias. Debe salir como decreto número tal, guión 2025. Por el que se modifica el Código Penal del Estado de Yucatán en materia de despenalización del aborto, ¿no? O sea, estoy diciendo un ejemplo.
pero así es como se publica. No ha sido publicada en el diario oficial, quiere decir que Todavía no está en vigor, ojito. entonces Ojito, aguanten. Ojito, aguanten, aguanten. Pero, entonces, ¿qué significa que se publique o no? O sea, como qué impacto Eso tiene. es súper importante porque nosotras creemos, o bueno, la ciudadanía cree que ya se aprobó en el Congreso, Sí. o se aprobó en la Cámara de Diputados, en el Senado, ya estuvo. Ya. No. O sea, tiene que ser publicado tanto en el Diario Oficial de la Federación como en los diarios locales para que entonces entre en vigor. Porque en muchas ocasiones se puede aprobar algo y de verdad no recuerdo ahorita qué dictamen pasó en el gobierno anterior, en la administración anterior, que Vila tardó creo que como 2 meses en publicarlo. Entonces, esperemos no pase está así. cañón eso porque uno cree que ya se tiene X derecho y hasta que no se publica y no entre en vigor, pues no lo puedes ejercer. Claro. Claro. Ojito ahí, mucho ojito, Ojito, ahí, gobernador hay que del estado de meter presión Yucatán. también por esa Claro. parte, entonces. Que lo vea. Que se vea. Que se vea. Por favor, Por favor, ya por publíquenlo en el por diario favor. oficial. Porque así quieren que pidamos las cosas. Sí, Por favor, favor. que por favor. Sí. Te lo pido con una marquesita. Con una marquesita. Te invito a una Te marquesita. invito a una marquesita, por favor, pero ya publica. Canto contigo, te hago una canción, Sí. pero ya, por favor. Es muy Neta, necesario sí. que ya se publique. En Ok, efecto. bueno, y ahí tocaste, como dice Regina, siento Sí. muchos temas importantes, pero igual creo me gustaría empezar un poco como desde lo básico. Ok. ¿Qué significa que esté penado el aborto? O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué nos debe, o sea, cosas que ya hemos platicado, que sabemos, ¿Por qué pero debería de importar? ¿por qué nos debería de importar? ¿Por qué nos debería importar? Bueno, para empezar, el hecho de que digamos que el aborto es considerado un delito de manera amplia como está hasta el día de hoy, es una manera de mencionar que quien realice esta interrupción de manera voluntaria está cometiendo un delito a los ojos del Estado. Y esto no solamente tiene implicaciones obviamente jurídicas, sino también psicológicas, emocionales, porque es saber que no puedo acudir ante, digamos, el apoyo de una institución pública, de un hospital, para llevar a cabo mi procedimiento, porque me van a tomar como una criminal, me voy a meter en problemas con la justicia. Y hubo muchas historias de terror en Yucatán de mujeres que estaban en la cárcel cumpliendo una condena, incluso por ni siquiera comprender el idioma español, como el caso más famoso que es el de Evelia, al cual la mayoría referimos, porque es un caso particular y muy severo en el cual la mujer maya hablante, sin comprender el español, tuvo un aborto, acude a un centro de salud cercano a su municipio y el personal de medicina le da aviso al Ministerio Público y a ella se la llevan detenida, no le explican sus derechos, no le explican por qué estaba detenida, no le explican lo que estaba pasándole. Algo básico, algo básico, o sea, es algo que se tiene que hacer, ¿no? Todo Sí, mal, claro, todo mal y a la fecha, si bien ya no llegamos a esos extremos, sí hay aún la violencia por parte del personal de medicina y enfermería que incluso puede llegar una mujer teniendo un sangrado por otros padecimientos, no sé, digamos endometriosis, miomas, etcétera, y la mujer estar en una situación vulnerable y no querer atenderle por pensar que está llevando un proceso de aborto. Entonces hay mucha violencia institucional, sistémica, que se atraviesa por la falta de educación, por la falta de sensibilidad de cómo tratar un asunto que al final es de salud pública. Sí, claro. Más allá de un delito, es un derecho, es una situación que debe ser atendida desde el ámbito de la salud pública, pero hasta el día de hoy se sigue mirando desde la parte de cometer o no un delito por ejercer un derecho sobre el cuerpo, por ejercer un derecho que al final de cuentas va ligado al proyecto de vida de la persona. Sí, Claro. claro, justo, perdón. No, Justo creo que igual algo que resuena mucho conmigo, que es lo que dicen mucho, que decimos mucho las feministas, pero es que tienen completamente la razón, es que
El aborto, pues obviamente va, o sea, el derecho de hacerlo, para empezar siendo un derecho, es algo que obvio es para la mujer y va relacionado al decidir. Ujú. Y la realidad es que estamos en una sociedad que no les interesa y que no les gusta que las mujeres decidamos. Entonces, desde ahí ya empieza el estigma de eh, por qué no debería de ser. Sí, claro, y también son varios temas que se cruzan por ahí. eh, y toda la responsabilidad que se le carga a la mujer por haber quedado embarazada cuando pues la realidad se Sí. necesitan dos personas para bailar, ¿no? Mm. En esta situación. Bien señora. Es que lo Sí. pensé en inglés y lo Sí, traduje. sí, Y sonó sí. más señora de lo que yo hubiera esperado. Una disculpa, chicos. Ya me conocen, ya Ya, me ya, conocen. ya sabemos cómo Ya es. sabemos que soy tía Regina. Entonces, claro, toda la responsabilidad se le carga a la mujer y eso tiene un impacto gravísimo psicológicamente para las personas. Y ahora llega un punto en el que, ok, se embaraza la persona con capacidad de gestar, dice, chin, no lo quiero tener. Y el hombre se desentiende. Entonces ahora tengo que vivir yo con el estigma de ser una persona que materna, que ejerce su maternidad sin una pareja, Ujú. porque ¿cuán- ¿cuántos chistes no hemos escuchado de la mamá luchona? No, maluchona. ¿No? Y eso al final No, y genera es cierto estigma. burla, Y es Sí, burla. y claro. es burla, pero cuando O, es el papá, o, ay, o, Sí, uff, es uy, un superhéroe. claro, o también he escuchado mucho a hombres hablando y diciendo, ¿tú saldrías con una mujer que tiene un hijo? Y la respuesta de la mayoría es, sí, no, ¿por qué voy a cuidar a un niño que no es que mío. no es mío? Entonces, se te limitan también las posibilidades de continuar tu proyecto de vida, no únicamente de deja tú ejercer o llevar tu profesión, irte del país, lo que tú quieras, sino también hasta de tener una pareja, que Sí. también es importante para algunas personas y sí le puede No, afectar. pues es algo, a lo mejor un proyecto de Es un vida, como proyecto dices, o de sea, vida, o sea, algo que si quieres así hacer. lo quieren hacer, Ujú. es parte de su proyecto de vida y les estás literalmente coartando la posibilidad de poder llevarlo a cabo. Y luego también la violencia, porque la violencia por parte del personal médico también es sumamente importante porque hay mucho estigma con respecto a este pensamiento de se embaraza quien quiere, Ujú. cuando no es así. Y El también típico para que abren las para que abren piernas. las piernas, o también el mismo personal médico que no ayuda en las situaciones de en los centros de salud públicos, no te doy los preservativos que se dan o no dejo que te pongas un dispositivo intrauterino de emergencia, entre otras situaciones que son historias de terror que suceden y que también están coartando la libertad de decidir y planificar su vida a la mujer o la persona con Sí. capacidad de gestar. Sí, fíjate que ahorita igual de Andrea que estaba mencionando pues que lo del personal médico, tengo una conocida, alguien llega a mí que pues no diré quién es, precisamente tuvo un sangrado terrible, pero fue precisamente de otra cosa, o sea, de otra cosa, creo que de endometriosis, un rollo así. El chiste es que va y se estaba desangrando así mal y, y el personal médico estaba como preocupado porque todo el mundo pensó que era un aborto. Claro. Y entonces ella así de no, de verdad, y ella muy espantada así de que no, o sea, de que ayúdenme. Y va y le dicen, oye, ¿abortaste? No, no sé qué me pasa y por eso vine. Y dijo, ok, bueno, mira, por procedimiento a una cita tenemos que hacer La prueba el de... ultrasonido, el algo así que hacen. Y ella me dijo, que imagínate, o sea, voy llegando, Súper violento. Sí, sí, voy claro. llegando, o sea, no sé qué me está pasando, estoy muy confundida, sé que es algo hormonal, pero no sé realmente, pues yo no sé de esto. Y llego y todavía hacen eso que es súper invasivo, o sea, Claro. entonces sí fue como de que, oye, Porque que- creo que algo, estamos obviando una parte que tal vez para unas personas no sea tan obvio. Dentro, al menos de lo que puede revisar de el Código Penal del Estado de Yucatán antes de que se modificara, es que también las personas que ayuden a la persona con capacidad de gestar ujú, a abortar también reciben una condena. sí, Que esto también es importante mencionarlo de por qué el personal médico muchas veces no actúa en estas situaciones o sigue cierto procedimiento porque tienen miedo de ir presos, que se les quite sí, la licencia por cierto tiempo, entre otras cosas. sí. Entonces también es importante
recalcar esta parte de que tal vez el personal médico que sí quiera apoyar, pero no se quiera arriesgar a estas... Claro. Y ese es el problema de lo de las semanas, porque se dejó hasta la semana 12.6. Y entonces el cambio, la modificación que hay a los artículos del código es justamente eso. Aborto será aquel que se cometa posterior a la semana 12.6 y lo mismo será aplicado para el personal de medicina y enfermería. O sea, si alguien acude con, no sé, según el cálculo del médico, 13.2, ya valió. No la van a querer ayudar a llevar a cabo su procedimiento. Y pues es complicado porque hay personas que no saben que están embarazadas hasta que tienen más semanas. Sí. Y bueno, tal vez aquí en la ciudad es fácil ir a la farmacia a comprar una prueba. Claro. Pero no sabemos cuáles son las realidades de municipios lejanos. No sabemos que viven en Tecash, no sabemos que viven en Peto, Oshkuskap, no sé, Celestún, Silán de Bravo, etcétera, etcétera, de los otros 105 municipios que no son Mérida. Claro. Y es ahí donde hay esa falta de humanismo, de sensibilidad, de empatía. Y la justificación de dejar el Código Penal yucateco con ese límite es porque así está en todos los demás estados. Entonces, si en Ciudad de México, si mal no recuerdo, fue en octubre del 23 o en octubre del 24, no recuerdo cuál de los 2 años, se quiso impulsar en la legislatura que el aborto pudiese ser sin límite de semanas y no se logró. Lamentablemente se quedó atorado en comisiones. ¿Por qué quisieron dar este paso? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que el aborto debe ser sin límite de semanas. ¿Por qué? Por un sinfín de factores. Porque no te enteras a tiempo, porque hay una complicación posterior a la semana 12.6. No sé, hay muchos factores que pueden implicar el conocer estar embarazada posterior a este número de semanas. Y el limitarlo, lo único que implica es no poder ejercer esa decisión de manera plena. Entonces, pues lamentablemente Yucatán se dijo, bueno, vamos a igualarlo a como está en todos los otros estados, porque ¿cómo vamos a ser el primero? No vamos a ser pioneros. Imposible. Eso déjaselo a Ciudad de México. Sí. Que ellos hagan esa chamba. Que ellos hagan esa chamba, ¿no? No, y fíjate que justo pues en una reunión feticidad estábamos hablando precisamente de esto de las semanas, porque yo imagina cómo las narrativas luego nos van hasta impactando a nosotras, ¿no? Yo cuando una compañera justo estaba diciendo como esto de las semanas, que se busca que no sea 100 semanas, y yo, ¿cómo? O sea, yo así de que, ¿cómo va a ser? Y ya que nos empezó a contar, así como tú nos estás diciendo ahorita, pues claro que tiene todo el sentido del mundo, o sea. No, y también la parte médica, porque tendría que ser sin límite de semanas. Sí. No sale gritando, ay, mi piernita, mami, no me saques de mi casa, por favor. No habla y te No habla. El ingeniero no habla, está bien. No. Ya se realiza con medicamentos. Entonces, algo que nos comentaban es que eso depende del desarrollo era el saco amniótico del producto, y hay personas en las que se les desarrolla a la semana 7, otros a la semana 6. Entonces, es importante saber esto porque el medicamento no puede actuar de manera efectiva si no está este saco amniótico desarrollado, y puede ser antes o después de las 6-7 semanas, y el que sea a la semana 12 te limita muchísimo el poder abortar de manera efectiva. Claro, o sea, creo que igual la gente como a lo mejor algo también que obviamos, como es, me gusta esa palabra, imponiendo modas, pues sí, es a partir de la 6ª, 7ª semana de preferencia. O sea, realmente estás pudiendo abortar, si lo quieres verlo de esa manera, desde la 7ª a la 12ª. O sea, no es como que tienes 12 semanas completos, no. No, o sea, tienes prácticamente un mes para tomar para saber, para decidir y para encontrar los medicamentos, si es que los medicamentos, bueno, creo que para eso es con medicamentos solamente, Hay 2 maneras de llevar a cabo un procedimiento
de interrupción. Sí. Es con medicamentos, que es misoprostol. Ujú. Hay 2 maneras con medicamentos, solo misoprostol o el El combinado, Mife. que es mifemiso. Mi- Y el otro que es ameu, que ameu es la Ujú. técnica de aspiración, que eso sí es necesario, Sí. pues que lo realice un gineco, una gineco, Una. enfermera, o sea, alguien de personal de medicina y enfermería que lo sepa hacer, porque debe ser en hospitales. Claro. Sí. Cualquier médico, médica, enfermera, enfermero que te recomiende un legrado está súper obsoleto. O sea, el Sí. legrado ya no se utiliza porque, además de que lastima las paredes del cuello uterino, es un procedimiento súper invasivo y definitivamente ya ha mencionado la Organización Mundial de la Salud que está obsoleto Sí. y que en su caso debería de ser o los medicamentos que tomándolo de la manera adecuada es 97.7 de efectividad y el ameo es prácticamente 99% de efectividad. Y mucho más seguro aparte. Sí, Sí. porque La no verdad es los dos, invasivo. pero, Los dos, pero pero en el sentido de también de hasta de comodidad. sí, claro, porque, a ver, si de por sí ir al ginecólogo muchas veces se puede sentir demasiado Demasiado invasivo. Yo lo invasivo. sufro, ¿eh? Yo lo sufro, o sea, lo yo sufro. genuinamente lloro. Sí, es Lloro. que debemos hablar de eso luego. Luego, De ajá. verdad. Si de por sí ir y exponerte de esa manera ante una persona es sumamente invasivo para tu ser. Ahora imagínate un procedimiento que además está estigmatizado. Ujú. Y no, o sea, perdón, pero lo pienso y no estoy, afortunadamente no estoy en eso, en esa situación, pero me da pavor pensarlo, de estar ahí y sentir como si me juzgaran. Que te están juzgando, Exacto. básicamente. De hecho, que estaba también leyendo en la propuesta y todo, sí se quedó lo de objeción, de, ¿cómo se dice? Objeción de conciencia. Pero eso es en la de salud. Lo que La de pasa es salud. que el miércoles la única que se aprobó fue la del Fue la Código del- Penal. sí. Y se votó la del Código Penal y se votó la constitucional. La constitucional no pasó. ¿Por qué? Porque las iniciativas, más bien los dictámenes que tienen que ver con la constitución local, necesitan mayoría calificada. Ujú. ¿Qué es esto? Las 2/3 partes de los 35. Entonces no llegaron a ese número porque el PAN votó en contra y no recuerdo, creo que igual el del verde, no Hubo recuerdo uno fue el verde. verde, Si fue no, el ahí verde. les ponemos la imagen de... Sí. No, prohibido olvidar los nombres, por Prohibido cierto. olvidar sus Prohibido nombres olvidar sus y nombres. sus caras, Claro, porque tienen cara, apellido, nombre, sí, todo. todo. Mucho Entonces, ojito ahí. pues en que no se aprobó la constitucional, hasta ahora se va a mantener lo que dice el artículo 1, que es que en Yucatán la vida se protege desde la concepción. Esto no va a afectar al Código Penal y no va a afectar al derecho al aborto, porque ya se reconoce a partir de ahora en el Código Penal que se va a poder llevar a cabo y que aborto será aquel, o el delito de aborto será aquel que se ejerza después de la semana 12.6, ¿no? Entonces, si bien sí era importante que aprobaran la de la Constitución, no va a tener una repercusión negativa a no poder ejercer el derecho. Era más que nada, pues, un reconocimiento y que nuestra Constitución deje de estar mirándose como una Constitución que va en contra de los derechos humanos y del principio pro persona que platicábamos al principio. Oye, y aprovechando que lo mencionaste el artículo 1 de la Constitución, ¿por qué se quiere quitar esta parte de que de proteger los derechos de las personas a partir del momento de la concepción? O sea, vaya, ¿por qué no se protegen en las demás constituciones desde la fecundación? Porque simplemente el Estado no te reconoce como persona hasta que no naces y hasta que no te Claro. registran. O Claro. sea, si tú no tienes un acta de nacimiento en el registro civil que digan que eres tal persona y tus padres o tutores son tales y Sí. tales, no existes para el Estado. Sí. Entonces, Sí. ¿cómo te va a proteger si no existes? Entonces, es curioso porque quieren proteger a la vida desde la concepción, pero pues cuántas infancias Pero ya que están nacen, existiendo pero ya que que nacen, verdaderamente no Sí. tienen protección, No, ¿no? sí. Entonces,
pues es esta doble moral que lamentablemente seguimos manejando en este hermoso estado. Claro, y algo que también se mencionó en algún momento que me encantó fue en respuesta a lo que habían dicho de que no, que desde la concepción, la respuesta fue, pues es que el producto está dentro del vientre materno, entonces pues está protegido si se protegen los derechos de la madre, de la persona que lo está cargando el producto. Entonces, Estamos obviando también diciendo el producto. Bueno, ¿cómo lo llamaréis tú? ¿El feto? No, pues es que no siempre creo que es por eso, o sea, comúnmente se le dice feto, pero pues no siempre es un feto, entonces por eso producto. Producto. Así es. Entonces, y eso me gustó mucho porque una vez más caemos en otra parte de vamos a proteger los derechos de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar, para poder entonces asegurar que este posible producto que se convertiría en algún momento en algún bebecito sale bien, ¿no? Vamos a llamarlo así, puedan hacer y puedan tener sus derechos. O sea, los estás protegiendo al proteger los derechos de la madre. Claro. Eso, me quedé pensando. Eso fue como bugueado. No, pero, sí. Pero te entendí. No sé. Ajá. No. Estuvo raro. Estuvo raro. Pero bueno, protegemos los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, eso incluye sus derechos sexuales y reproductivos. Exactamente. Pero eso es comercial fue a propósito. Que ajeno a ningún partido político me recuerda eso. Ok, bueno, también mencionaste algo ahí que me gustaría también que Andrea nos platique aquí. El por qué, no, la verdad no he visto cómo está redactada específicamente, pero la importancia de decir que, bueno, ya lo tocaste bastante ese punto o sea, el primer artículo que dice lo de persona, pero por qué es importante que se ponga personas gestantes y que no estemos como a lo mejor tipificando o como mujer. Como mujer o como identidades sexuales, orientaciones sexuales, que obvio es importante, pero ¿por qué en leyes es mejor o más efectivo poner personas gestantes? Porque cuando hablamos de personas gestantes, hablamos de cualquier persona, ser humano, que tenga la capacidad de quedar embarazada. Entonces, no se hace, digo, sería lo ideal que nos quedemos en persona gestante, en persona con capacidad de embarazarse o en persona embarazada, que originalmente el dictamen de la diputada Clara así estaba. Pero, pues ya que se traduce a como está en todo el país, ponen mujeres y personas con capacidad de gestar para hacer la diferenciación de aquellas mujeres cisgénero, es decir, como nosotras, que nuestra identidad de género es concordante con nuestros órganos sexuales reproductivos, pero las personas gestantes se refiere a aquellas que son parte de la diversidad sexogenérica, que tal vez su expresión de género o su identidad de género no es concordante con sus órganos, es decir, un hombre trans, una persona no binaria, o cualquier otra que sea parte del paraguas de la diversidad sexual y de género, que no se identifique como una mujer. Entonces, es muy importante como romper ese esquema, prejuicio, estigma de, ay, es que solamente las mujeres biológicas, como le dicen lamentablemente aquellas que están en contra de las personas trans, son las únicas que se pueden embarazar. No, suena loco para muchos, para muchas, pero pues habrá hombres trans que decidan en su momento tal vez llevar a cabo un embarazo o en su defecto queden embarazados por cualquier situación que es muy válida y quieran llevar a cabo un procedimiento de interrupción. Entonces, tienen que ser reconocidas, reconocides en la letra para que se les hagan válidos también sus derechos y no se les invisibilice, porque pues lo que no se nombra no existe, entonces hay que nombrarles para reconocer que estamos en esa visión progresista de que todas las personas tenemos los mismos derechos y también es aplicable para aquellas que no necesariamente son mujeres cisgénero. Claro. Igual en una reunión me gustó algo que creo que precisamente tú me lo dijiste, que era precisamente esto, pero también el
porque es importante poner como personas gestantes también, por todo lo que mencionaste, pero igual en el sentido de, ¿por qué no poner como persona trans, todo esto? No porque dices lo que no, No, su nombre no existe. exacto, pero también porque pues estamos, cada vez pues hay más identidades, todo también pues para proteger futuras identidades, ¿no? Porque por Sí, querer claro. tipificar y por querer mencionar, por queriendo, digamos, cuidarlas, al mismo tiempo pues estás a lo mejor no nombrando alguna futura identidad, alguna identidad que incluso no Claro. conocemos o algo así. Y creo que esa parte es súper importante en el momento en el que se redactan leyes, el poderse adelantar a ciertas situaciones Sí. futuras para poder asegurarse que lo que se está legislando va a seguir vigente y va a seguir protegiendo. Obviamente sí se van a tener que adecuar en algún momento porque pues no es lo mismo, no es la misma sociedad hace 75 Claro. años actual, ¿no? Salen otras cosas Sí. como la tecnología que también vulnera derechos, entre otras cosas, pero sí es importante mantenerlo, estar un paso adelante, ¿no? De lo Claro. que podría pasar. Anticiparte una necesidad. Exactamente, Sí. exactamente, porque creo que ahí es en donde fallan muchas veces las leyes de no lo vi venir, ¿no? Claro. Y ahí es cuando se necesita una vez reformar la ley y para que alguien decida tocarla pasan años. Años. Y si deciden Sí. tocarla, pues bueno, otra vez hacer todo el proceso de la reforma, la iniciativa, todo, No. y vamos a votarla y Todo. otra vez todo el proceso que les mencionamos Todo al el inicio. proceso. Eso. Oye, Andra, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? De que hay mucho, Hay mucho, pero mucho. cuéntanos, ¿qué es lo que sigue? Pues hay que tener muy en cuenta que se apruebe la ley de salud del estado de Yucatán, que se dictamine, que se pase a pleno, que se vote, porque al final de cuentas, pues está muy bien que ya se haya dado el paso Claro. de la despenalización hasta la semana 12.6. Claro. Pero si no tenemos un sistema de salud fuerte, con políticas públicas, personal de medicina y enfermería sensibilizado, capacitado, con los insumos para poder llevar a cabo la atención de las interrupciones, no estamos haciendo nada. Claro. O sea, ahorita no puedo ir a abortar. exacto. Sí. Salvo tal vez en el ORAN y si te va bien que tengan los insumos, porque es importante que sepan que el programa de aborto seguro que tiene el ORAN no es de hoy, o sea, no es porque se determinó el miércoles, sino que es un programa que ya lleva desde que la Suprema Corte dijo que era inconstitucional el criminalizar a las mujeres o personas con capacidad de gestar su derecho al aborto, está ahí. Pero además de que es un médico y una médica las que llevan a cabo este programa, tienes que casi llamar para preguntar, ¿hay insumos? ¿Hay los recursos necesarios para poder llevar a cabo la interrupción? O sea, a pesar de que es un programa federal que debería de estar disponible, no siempre lo está. Claro. Entonces, es solamente un pequeño ejemplo de lo que habrá que lograr en todos los hospitales públicos y privados del Estado para garantizar ese acceso al derecho. Sí. Claro, y es que es de suma importancia, porque imagínate, en una ciudad grande como es Mérida, si hacen falta los insumos, ¿qué sucede saliéndote de Mérida? Exacto. Sí. Y creo que es algo sumamente importante, en especial porque hay lugares, hay municipios que son de difícil acceso. Entonces, tenemos que también asegurarnos que lleguen estos insumos a estos lugares donde van a para trasladarse son 6 horas al hospital más cercano, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a echar un ojito en eso y que se empiece a trabajar en la ley de salud. Porque si no, ¿de qué sirve? No sirve absolutamente nada. Sí, exactamente. No nos sirve que esté en papel. Necesitamos tener acciones concretas para poder garantizarlo. Claro, que se vea. Que se vea. Que se sepa. Sí, justo, bueno, sigan la cuenta también de Marea Verde. Sí. Para más información también. Sí, porque la lucha no termina acá. La lucha no termina acá. Sí, eso es lo que quiero, de que bueno, que estamos hablando de esto, de que todavía falta. O sea, todavía falta mucho. Claro. O sea, esto es como decimos el primer paso. Porque no solo es la parte legal, también se debe de terminar con el estigma. Porque ¿qué nos sirve que las mujeres puedan ir a abortar si no se sienten listas para poderlo hacer? O sea, si las condiciones, pues, si las condiciones sociales y su comunidad no se lo permite moralmente,
¿de qué nos sirve que puedan acceder si les da miedo ir? Claro. Sí, y bueno, hay algo que igual me parece importante porque en la propuesta del dictamen que se tenía por la diputada Clara, obviamente al no tener un límite de semanas, pues se quitaban las causales que actualmente están en el Código Penal. Pero pues al limitarlo otra vez hasta la semana 12.6, aún se conservaron las causales en el Código Penal, que estas causales tienen que ver con si la mujer tiene más de 3 hijos y por una cuestión económica puede entonces pedir que se le lleve a cabo un aborto sin límite de semanas, supuestamente. Ujú. Si hay alguna malformación, si fue por una violación, que además esto de la violación está súper cañón porque hay muchísima violencia para que te hagan válido tu derecho a un aborto por violación. O sea, Claro. no es como que llegas y digas, necesito abortar porque sufrí una violación. No, o sea, te hacen toda una violencia institucional por parte del personal de medicina, de revisarte, de valorar si hubo, casi casi de llamar a un perito para que te chequen. Poco empático Poco empático. Muy, muy poco empático, a pesar de que hay una norma oficial mexicana 046, que es la que dice, si alguien acude y dice que sufrió un aborto, no te deberían de cuestionar y te lo deberían de hacer. ¿Por qué? Porque hay una doble violencia, o sea, la violencia de haber, no un aborto, pero una violación. La violencia de haber sufrido una violación y la violencia de que al llegar a solicitar el aborto no te lo quieran realizar. Un proceso muy revictimizante. Y es que también, para empezar, ¿por qué debería ser yo víctima de una violencia para poder ejercer mis derechos? Eso. No Empezando por ahí. podemos ejercer un derecho hasta que somos violentadas. Básicamente. Pues es que eso habla mucho del sistema, Sí. completamente. O sea, eso explica y es un ejemplo clarísimo de todo el sistema y toda la violencia que Claro. sufren. Y eso es algo que vimos es algo que vimos en la carrera, y que, bueno, Andrea, pues, ha de saber más que nosotras de esto, pero pues las leyes son muchas veces una representación, pues, de cómo estamos en sociedad. Entonces, pues, al menos del aborto y eso, pues, nos queda claro, por ejemplo, con lo de las semanas, o sea, hasta dónde realmente, o sea, de que puedes ejercer un derecho, pero hasta aquí. Claro. O sea, el cómo realmente, porque a veces hasta enoja, y lo hemos dicho en reuniones en feministas, que es cómo puede ser que estamos en esto todavía, o sea, en estos temas. Es un poco molesto a veces, pero pues Sí, hay claro. que seguir. No, y además lo que mencionaban hace rato, o sea, no es como que puedas decir, ay, tengo 3 semanas, ok, quiero abortar ahorita ya. No se puede. Tienes que esperarte sí o Tienes sí que hasta la semana esperarte. 7. Sí. ¿Por qué? Porque no hay formación de absolutamente nada hasta antes de la semana 6.5, Ujú. que es cuando ya se formó el saquito gestacional. Claro. Y para que lo puedas llevar tanto con el procedimiento de aspirado, que es el AMEO, o los medicamentos, que es Mifemiso o Solomiso, tienes que esperarte la semana 7. Si no, no hay manera de que lo puedas llevar a cabo de manera exitosa. Entonces, pues qué fuerte que nada más tienes técnicamente 4 semanas o 5 semanas para poder llevar a cabo este derecho, para poder tomar la decisión. Y para quienes no se enteren a tiempo, ¿qué va a pasar? Claro. Y deja tú eso, también muchos creen que el tomar la decisión de abortar es una decisión fácil y rápida cuando muchas veces no es así. Claro. Implica un proceso de duelo también y llegar a término con decir, voy a interrumpir el embarazo y un mes no es suficiente. No. Diste un poco de esa parte del duelo porque yo soy acompañante. Y sí te puedo decir que muchas están 100% seguras. O sea, llegan y te dicen, estoy súper segura, no quiero llevar a cabo el embarazo. Quiero interrumpir. ¿Cuántas semanas tienes? Lo primero que tienes que hacer como acompañante es pedir un ultrasonido. Claro. Para saber ahí a ciencia cierta cuántas semanas tienes. No, pues tengo 5.5. Ok, sabes que hay que esperar. Sí. Pero es que no quiero esperar, pero es que te tienes que esperar. No, entonces, muchas veces la desesperación de que ya le explicaste a la persona cómo se va a llevar a cabo su proceso, confiando que va a respetar llegar a la semana número 7, a veces no se esperan y lo intentan hacer con medicamentos en las 5, en las 6 y te hablan a la semana 8, 9 y te dicen, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que no funcionó. En efecto, tienes que esperarte a las 7 para que funcione. Sí. Entonces,
A veces el duelo, más que por llevar a cabo la interrupción, el duelo es la desesperación de necesito hacerlo ya. Claro. Sí. Entonces, muchas veces lo que las acompañantes hacemos son proyecciones. Ujú. ¿Cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿O en 3? ¿O en 5? ¿O en 10? Y si en ese lapso de tiempo te miras en tu proyecto de vida maternando, ok, continúa. Si no, estás tomando la decisión correcta. Claro. Y la realidad es que yo desde octubre del 2021 que soy acompañante, no he tenido ningún caso de depresión posaborto Ujú. o de que me llamaran arrepintiéndose y diciéndome, es que tú me ayudaste y Sí, me claro. siento Fue tu mal por culpa. haberlo hecho. No, Ajá. o sea, de verdad que no. Sí. Sí han habido llamadas o sí llegó a haber mensajes de estoy triste, no por mi decisión, sino porque yo sabía que a partir de tomar esta decisión iba a implicar terminar con mi pareja Ujú. porque tal vez él sí quería, pero yo no quería y es mi cuerpo y es mi Sí, claro. decisión. O tal vez estoy triste porque eh, fue incómodo el proceso, fue difícil el no podérselo expresar a nadie y Ujú. tener que vivirlo solo contigo como mi acompañante. No se lo pude decir a la persona con la cual tuve la concepción porque tal vez ni siquiera le importaba, Claro. tal vez no se lo podía expresar a ninguna amiga porque incluso dentro de su círculo de amigas la iban a juzgar, a una mamá, a una tía, a nadie. O sea, es solamente entre la acompañada y la acompañante. Y sin embargo, nosotras como acompañantes tenemos que llevar pues ese apapacho de estás tomando la mejor decisión, es por Claro. Como ti, es lo que, reafirmarlo. exacto, es Reafirmarlo. reafirmarlo. Sí, fíjate que yo también pensaba un poco como esta parte del duelo, hasta que una compañera que habla muy golpeado casi me dijo como pro vida y yo, ay, perdón, Sí. y yo, perdón, pero sí, justo me dijo como, porque yo también tenía esta idea precisamente de que, bueno, de que necesitan como acompañamiento psicológico y todo esto, que a lo mejor, pero justo lo que dice Andrea es como, ya la verdad es que hay veces que es como, ya solo quiero hacerlo, Sí, de que claro. ya quiero que pase, porque, y lo vi, yo soy acompañante, no llevo esta, pues, no sé, no esa formación, pero me ha tocado a 5 mujeres ayudarlas y verlo, y la verdad es que sí, al menos desde mi experiencia de lo que he visto, con la ayuda de la guía de Med Pro Choice, con eso pude, muy completa, por cierto, por si la necesitan, está en el link de su cuenta. Eh, Precisamente lo que he visto es eso, o sea, que pues solo es como ya lo quiero hacer. Y si se sienten mal, a veces es por Por los los estigmas y estigmas. por lo que saben que conlleva socialmente hacerlo, Exacto. pero realmente que sientan como un dolor o como un apego, pues no es como hasta los memes que es como de que cómo te voy a querer, de que no te conozco, Sí, de sí, que sí. no te conozco, de que Fíjate sí. que además, o sea, digo, yo soy mamá de Claro, 2. importante también para que Importante. no digan que estamos peleadas con la No, maternidad. yo soy mamá de 2 enanos y yo evidentemente estaba feliz por estar embarazada, pero porque evidentemente lo deseaba. Claro. Pero no te puedo decir que hubo un vínculo o una Conexión. conexión de que, sí, está ahí, Ujú. hasta que no le escuché su corazoncito por primera vez en el ultrasonido y hasta que no sentí sus movimientos por primera vez. No, pues claro. O sea, yo Claro. sé que está ahí, lo estoy deseando y le estoy amando y lo que tú quieras, pero cuando no hay esa conexión, digamos, es como un rayos. De Algo. que, ¿Qué sí. pasa? O sea, Ujú. y además es muy importante también que se sepa que durante el primer trimestre no hay una sensación corporal, Ujú. salvo tal vez la molestia de la náusea, del vómito. ¿Por qué? Porque las hormonas están haciendo estos Claro, cambios, Ujú. ¿no? Por las elevaciones de la progesterona y otras hormonas que hay. perdón. Entonces, no hay problema. Perdón. Entonces, ni siquiera hay un cambio tal vez como que pudiese Ujú. implicar esa conexión. Y lo que se desea cuando no se quiere llevar a cabo un embarazo a término es Claro. terminar con ello lo Ujú. más pronto posible. Y más que nada la desesperación de tener que Claro. esperar a la semana 7 es como que lo más tedioso para alguien que Sí, quiere llevar a cabo una interrupción. sí. Y bueno, de verdad que es como una menstruación Ujú. más.
cuando lo haces con medicamentos, es una menstruación sí molesta, sí incómoda, porque hay ciertos cólicos más fuertes debido al desprendimiento que tiene que haber del endometrio. Al final de cuentas, eh, el endometrio que se engrosó, que es lo que alberga el óvulo fecundado, es lo que se tiene que caer. Entonces, si de por sí una menstruación puede ser molesta, puede ser dolorosa con ciertos cólicos, llevar a cabo una interrupción lo que acontece es eso. Ciertos cólicos, cierto dolor de cabeza, cierto cansancio. Pero de verdad que es una menstruación más. Durante el primer trimestre es una menstruación más. No vas a ver absolutamente nada. No. Y es por eso que se puede hacer de manera segura y autónoma en casa con medicamentos. Sí. Y con el acompañamiento adecuado, ¿no? Sí, Si claro, lo- si se con las necesita, indicaciones claro. adecuadas. Sí. Ok. Para que no quieran las fotos de los pollos. Las ponen los fotos de problemas, los pollos. Los qué horror. antiderechos. Qué horrible. No. Sí, qué onda que justo estaba hablando con Regina que de verdad yo sé que dicen que el amor de que mueve el mundo, pero el odio y cómo los junta, porque los antiderechos bien organizados, que Están como- muy, muy organizados y es de Sí. miedo. De hecho, nuestra queridísima amiga Cami, fue literalmente que dijo de que, chicas, de que no puede ser que, o Que sea, ellos estén mejor que ellos organizados estén que mejor nosotros. organizados, sí, o sea, eso es algo que me sorprende muchísimo, o sea, a pesar de distintas religiones, lo que sea, porque pues dentro de las religiones todo también hay distintos conflictos o puntos de encuentro, eh, pero, aún así se unieron porque dijeron, de Sí. que, ¿cómo va a ser? Sí. Yo quiero su creatividad, genuinamente. Su creatividad, sí. Es que no lo saben. Pero en mi poderosísimo estado de Guanajuato, cuando se quería empezar a discutir, porque eso está calladísimo en el Congreso de allá, Sí. calladísimo. Cuando se quería empezar a discutir sobre eso, creo que fue 2017, más o menos por ahí, No. los grupos antiderechos se fueron a el Congreso del Estado y a cada persona que iba pasando les regalaban un rosario con pues, los embriones. ¿Qué? Sí, o sea, obviamente eran de que hechos así como Ujú. con silicona Ay, o algo amiga, así. no te creo. Sí, Qué los horror. regalaban y yo. No, eso está bien fuerte. Está fuertísimo, que por cierto, mis ojos están en ustedes, Congreso del Estado de Guanajuato. Ojo ahí. Desde acá ejerciendo presión. No, pues, hace falta, No, genuinamente hace no, falta, ¿no? Sí. Entonces, que no solo se quede en que Yucatán sea el estado número 23, sino que la marea verde pueda seguir creciendo y que no sean Claro. 23, sino sean los Los 32 estados. Faltan 9. Faltan 9. Ojo, esos 9. No, Ojo. sí, pero algo, la verdad estoy muy orgullosa de él, porque es un logro colectivo, Claro. la verdad. O sea, justo, pues para, por ejemplo, Andrea, que está precisamente en esta área, como estábamos diciendo, igual justo un amigo me mandó un mensaje de que, no inventes, felicidades, y yo de que, pero ¿cómo que felicidades? Y yo de que, pero ¿por qué? Y yo de ya me dijo de que no, pues, o sea, de que tú estás en eso y estás como, desde cierta manera igual, como, pues ejerciendo presión, de que Claro. quieras o no, es tiempo de estar ahí como organizando. Entonces, pues sí fue como de que, ay, pues tienes razón, de que como que fue así, de que Es resistir muchas cosas, es porque resistir varias cosas. lo que no se cuenta es todo lo que se vive detrás de la lucha. Y yo me imagino igual lo feliz que, Sí, que te claro. pusiste. De que, Sí, A ver, la neta cuéntanos yo un sí lloré. poquito. Sí, cuéntanos. Yo Cuéntanos. me involucré mucho en las iniciativas de la diputada Ujú. Clara Rosales de Morena. Ujú. Toda la parte expositiva, la exposición de motivos, es decir, la explicación de lo que son los artículos, me tocó redactarla, tanto la constitucional como la del Código Penal y la de salud. Y me tocó la revisión de las tres. Entonces, pues somos un equipo técnico las que trabajamos en esto. Somos 3 abogadas las que trabajamos en ello, más la secretaria técnica, que es Rosa, obviamente con la diputada Clara. Entonces, pues, cuando me hablan, más bien yo le hablo a Rosa, saliendo... Saludos a Rosa, ven el episodio que Saludos. tenemos con ella, por cierto. Saliendo el miércoles en la noche, yo estaba en Cámara de Diputados trabajando, salgo de un evento, le llamo en la noche como a las 8, ya como para saber cómo había estado todo el movimiento, y pues la verdad me dijo palabras muy bonitas.
Ay, Y me qué puse a llorar. lindo, qué lindo. Y me puse a llorar. Sí, ay, Me puse a llorar porque me emocioné mucho. muy válido, qué padre. Me emocioné Muy mucho válido. y fue como un apapacho al corazón. Y también, Sí. pues sí, me puse un poco chippy de no haber podido estar El FOMO. presencialmente en Sí. Yucatán, sí, pero muy emocionada, muy agradecida, muy satisfecha de ver que se dio este paso. Sí, no como hubiéramos querido, la verdad, pero bueno, como le Ahí decía vamos. Ahí vamos. a la diputada, bueno, tal vez tendremos que esperarnos a que vayamos avanzando en estado por estado en el reconocimiento sin límite de semanas para que en Claro. algún momento a otra legislatura le toque Sí. nuevamente reformar el código y entonces pues avanzar hacia ese Claro. número de semanas ilimitadas que sabemos el por qué es Así necesario. es. Creo que algo que un lado, no lo quiero decir positivo porque pues, ajá, Ujú. pero una ventaja de esta situación es que podemos seguir haciendo presión. Y Sí, podemos seguir sí. haciendo presión y podemos seguir siendo un ejemplo para que los 9 estados que todavía faltan de despenalizarlo se atrevan a hacerlo, se atrevan a hablarlo y pues qué gusto que se haya despenalizado, la verdad estoy muy Claro. contenta Que la marea, y la que marea verde y que crezca. siga creciendo, porque Claro. todavía falta mucho por hacer, porque no solo se debe quedar únicamente en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, no se puede quedar únicamente en la despenalización del aborto, sino también asegurarnos que este derecho sea accesible para todas las personas, a todas las personas con capacidad de gestar, todas las mujeres, y que puedan tener acceso a condones, a diferentes métodos anticonceptivos y que no haya un estigma detrás de ello. Claro, claro, lo más importante. Pues igual, muchas felicidades, Andrea, Sí, igual de nuestra gracias. parte. Que muchas felicidades porque pues sí, es un logro y se tiene que que reconocer, reconocer. que reconocer. Y bueno, no sé si alguna reflexión final que quieran dar. Yo sí. Quiero Adelante. decirles que Adelante. pues lamentablemente los grupos antiderechos están llevando a cabo aún una campaña muy fuerte de desinformación, porque pues el hecho Importante. de que no haya límite de semanas no significa, como dicen ellas y ellos, que la mujer o persona con capacidad de gestar vaya a abortar 10 minutos antes del parto, porque neta lo estaban diciendo, o que vayan a abortar en la semana 38 o 39, casi una semana antes de que nazca. Sí. No va por allá. El hecho de no limitar las semanas va justo a lo que comentaba en un principio de que si una mujer, si una persona con capacidad de gestar se entera en la semana 13, 14, 15, 16, ponle hasta 24, yo sé que suena muy exagerado, pero no tenemos los mismos privilegios en Mérida o nosotras que una mujer con situación de vulnerabilidad. Claro. Imagínense a una mujer indígena que no habla español, que no conoce cómo trabaja su cuerpo, que tiene una situación de discapacidad, una niña que fue violada o simplemente un adolescente que no conoce los procesos de su cuerpo de 13, 14 Claro. años y se entera cuando tiene 20 semanas de que está embarazada y no lo sabía porque nunca ha acudido siquiera a una consulta médica ginecológica. Es una Muchas multiplicidad de realidades. factores, Claro. muchas realidades que no son las nuestras desde Ujú. nuestra burbuja de privilegios y poder romper eso y decir, Claro. ok, creo que sí es necesario. Es muy difícil para los grupos antiderechos e incluso muy difícil para personas que están involucradas en la toma de decisiones, pero estoy segura que si seguimos hablando del tema, si seguimos sensibilizando, creando empatía con estas realidades que son tan diversas, pues tal vez podemos más adelante avanzar hacia esa progresividad, porque al final de cuentas los derechos humanos tienen el principio de progresividad, de ir avanzando de acuerdo a las necesidades, y seguramente en algún punto podremos lograr pues esa apertura a ampliar, digamos, el reconocimiento del derecho humano. Claro, muy importante. Y también algo, fíjate que a mí me da como sí me siento muy feliz, pero también me preocupa porque siento que a veces nada, de que un poco pesimista de mi parte, pero siento que luego nada en la vida es como muy, ¿cómo se dice? Como estable o fijo. Okay. O sea, yo, por ejemplo, que Estados Unidos luego había sido referente, por ejemplo, del aborto, y luego cuando se revocó, sí, como que sí digo, ay, entonces
por eso yo creo firmemente igual, como estábamos diciendo, que la marea verde tiene que seguir, tenemos que, o sea, para que ese tipo de cosas, pues, de verdad Claro. no deberían de pasar. Entonces, para seguir con la lucha de las semanas, igual, pues, quiero aprovechar también para decir que es muy importante que sigamos informando y ver de dónde nos informamos, Claro. como estaba diciendo Andrea, porque hay mucha desinformación, demasiada. También importante que sigamos hablando de lo que podemos hacer, o sea, de que hoy, ahorita en Yucatán, o sea, sí, no puedes abortar. Sí. No puedes abortar, es la realidad. Al día de hoy que se está grabando el episodio, no se puede abortar. ¿Por qué? Porque no ha sido publicado en el Sí. diario oficial. Y lo publican de que justo antes de que mañana. Y mañana yo, Puede ser, puede mañana ser. lunes, puede ser. Vamos. Sí, si Queremos. se publica el día que se estrena el episodio, mis disculpas. Mis disculpas. Si no, ¿qué pasó ahí, ¿qué Master? pasó? ¿Qué pasó? Que se publique. Sí, ojalá me caiga en la boca. Sí, claro. Sí. Pero a eso es a lo que voy. Importante que haya presión porque si no, no lo van a hacer. Siempre hay que estar ejerciendo esta presión. Sí. Mi último comentario final son 2. El primero, guacho, ya, por favor, públicalo, te lo pido. Públicalo. Y el otro, lo voy a decir una vez más, lo dije hace ratito, pero quiero volverlo a decir. Urge que el Congreso del Estado de Guanajuato también lo legisle, también lo despenalice. Sí. Es imposible que sigan desacatando las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es una tristeza también que sigan rigiéndose por estos ideales retrógrados y sin reconocer los derechos de miles de mujeres guanajuatenses. Entonces es... Que se oiga, amiga. Que se oiga. Que se oiga. Que se oiga, porque sé que varios de ustedes me están... Bueno, no varios de los legisladores, ¿verdad? Pero varias de las personas de Guanajuato lo están viendo y es... Me gustaría invitar a las compañeras de Guanajuato a que de verdad se unan y se empiecen a organizar porque es completamente necesario. Sí. Ojalá sí. Pues bueno, pues muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes por invitarme, me la pasé muy bien. Qué bueno, muy valioso todo lo que nos dijiste. Ahí a ver si luego nos ponemos de acuerdo otra vez para una parte 2. Para una parte 2. Perfecto. Sí. Y pues nada, sigan @ecos de jacarandas. En todos lados, en TikTok, en Instagram, Spotify. Todo. Sí, sigan las cuentas de Andrea. Las voy a mandar. Andrea. Ok. Y también sigan la cuenta de Marea Verde. Porque sigan medios también, recomendación, sigan medios independientes para... Claro, que estén informando realmente, porque luego hay medios especialmente, bueno, hablando específicamente ahorita del caso de Yucatán de Mérida, hay medios que luego publican y ponen fotos de portada que son... Cosas medio cuestionables, ¿eh? Muy cuestionables. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Saben? Saben, todos sabemos de quién habla, sabemos. sí. Pero sí, sigan medios independientes, síganos a nosotras también. ¿Quieres que te sigan? Pongo tu user. Si no, ahí van a encontrar su perfil en la biografía de Ecos de Jacarandas. Y pues nada, un besito. Bye.